Bienvenidos al podcast Reforma y Justicia. Hoy tenemos el segundo episodio, titulado Independencia Judicial. Con nosotros la magistrada en retiro, Rocío Baena Ortiz, que nos seguirá platicando acerca de la reforma al Poder Judicial y de sus implicaciones. Dígame, licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme el día de hoy a esta entrevista que forma parte de tu proyecto académico, tu proyecto personal que me has comentado que lo has titulado Análisis a la Reforma Judicial. De nueva cuenta, reitero mi felicitación porque es bien interesante que los jóvenes como tú pongan atención a lo que está sucediendo actualmente en el tema del Poder Judicial. Y pues bueno, para entrar un poco en contexto, recordemos que la vez pasada comentamos que pues tenemos a 3 poderes de la Unión, que es el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Ya decíamos que tratándose de la cuestión, cuando hablamos Poder Judicial, estamos hablando que el órgano máximo del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Tenemos a los tribunales colegiados, tenemos a los jueces de distrito y en el ámbito, en el fuero común, tenemos a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, así como a los juzgadores de primera instancia, juzgados menores, juzgados de paz. Bueno, entonces, como ya habíamos comentado en la entrevista pasada, esta ha sido una de las reformas más sustanciales que se ha dado en el tema, precisamente en el tema de justicia. Y bueno, tu pregunta que me haces gira en torno a que qué debemos de entender con independencia judicial. Pues bueno, en primer término debemos de partir de que la independencia judicial es un principio de rango constitucional, es una característica esencial de los sistemas judiciales. El derecho a una justicia eficiente, independiente y confiable es un derecho fundamental. En primer término, también es importante afirmar que la independencia judicial está establecida en la Constitución Federal de la República. Como sabemos, la Constitución Federal de la República es nuestra máxima ley. En su artículo 116 se establece que esta independencia judicial es como una garantía de todos los juzgadores, como un instrumento respecto del derecho humano de acceso a la justicia conforme al cual deben de ser garantizados. ¿Qué quiere decir esto? Que para darle un poco de mayor claridad a la idea, pues es importante afirmar que la independencia judicial significa, Ángel, que los ministros, los magistrados y jueces, tanto del ámbito federal como del ámbito del fuero común, pues deben de actuar de manera autónoma, de manera imparcial, de manera libre de presiones externas. ¿A qué presiones externas nos referimos? Bueno, pues a presiones políticas o de cualquier índole de otros poderes, como cuáles el Ejecutivo y el Legislativo, ¿verdad? De partidos políticos o de cualquier grupo de interés. ¿Esto qué garantiza? Bueno, pues esto garantiza que si los juzgadores atienden al principio de la independencia judicial, pues garantiza que las decisiones que estos emitan, precisamente en su diario y cotidiano hacer de administrar justicia, pues en este caso, únicamente sus decisiones se basen en la ley, no tengan presiones externas, ajenas, que hagan que su criterio pues lo varíen. ¿Por qué? Porque los juzgadores siempre deben de tomar sus decisiones atendiendo a la ley sin ninguna influencia indebida. Este principio también es, como ya te comentaba Ángel, es un principio fundamental para garantizar el Estado de Derecho, proteger los derechos humanos y garantizar que la justicia pues sea equitativa para todas las personas. Entonces, en este sentido, debemos de considerar que, ¿qué podríamos hablar si la reforma judicial, podríamos decir si esta reforma judicial diseñó mejores procesos de selección, formación y evaluación de jueces? Si tú me preguntaras, yo te diría que no.
¿Y por qué digo que no diseñó esta reforma adecuadamente la elección de juzgadores? Bueno, porque considero que suprimió conceptos muy importantes que nuestra Constitución Federal de la República establecía o decía que esos parámetros deberían de ser considerados pues para que alguien fuera designado juez o magistrado o ministro. ¿Cómo cuáles? Pues en el sentido de que pues esos nombramientos serían hechos entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios, fíjate, con eficiencia y probidad en la administración de justicia. ¿Qué quería decir esto? Eficiencia y probidad en la administración de justicia. ¿Qué quiere decir? Que se privilegiaba con estos principios, que se considerara para que se designaran a jueces, pues aquellas personas que tuvieran la experiencia en el ámbito judicial, es decir, aquellas personas que tuvieran carrera judicial. ¿Qué significa eso de la carrera judicial? Bueno, pues significa que aquellos jóvenes que tienen la inquietud, el interés, la iniciativa de estudiar la carrera de Derecho, cuando son estudiantes y tienen la aspiración de formar parte del Poder Judicial, de cualquiera de ellos, ya sea federal o local, ¿qué hacen los pasantes? Los pasantes de Derecho, o incluso aun cuando todavía no terminan la carrera de Derecho y no se han titulado, ¿qué hacen esos jovencitos? Bueno, pues tocan puertas en los poderes judiciales. ¿Y qué hacen? Entran y empiezan a practicar ahí. Empiezan a practicar como oficiales judiciales, posteriormente pueden ser actuarios, que son los que notifican los acuerdos y resoluciones que emiten los juzgadores, posteriormente son secretarios de acuerdos, que son aquellos funcionarios judiciales que de esencia son abogados titulados y que son los que se encargan de hacer proyectos de acuerdos y resoluciones y que las firman con los jueces. Posteriormente aspiran también a ser juzgadores, porque en efecto, antes de esta reforma, en varios estados de la República, incluso en el propio Poder Judicial Federal, así como en el fuero local, pues se han seleccionado a los juzgadores por medio de examen de oposición. Y bueno, en efecto, todos aquellos que hacen méritos, ¿verdad?, en empezar a practicar desde que son estudiantes. Pues imagínate, Ángel, estar 4 años de oficiales y luego otros años de actuarios y luego otros años de notificadores, o sea que es lo mismo actuario que notificador, luego otro tiempecito más de secretarios de acuerdos, luego un tiempecito más elaboran proyectos. Pues me parece que esas personas serían como pues las más aptas o las más idóneas, ¿verdad?, pues para ocupar un cargo de juzgador. ¿Por qué? Porque han tenido la experiencia de participar en ese proceso. Y desde luego, ¿qué podríamos decir? Que una persona cuando es experta, pues hace mejor, hay más eficiencia y eficacia en la labor que desempeña. En ese sentido, entonces, considero que esta reforma, pues de alguna manera, pues vino a vulnerar la carrera judicial. ¿Por qué razón? Porque se toman en cuenta otros factores para la designación de juzgadores. Entonces, como ya lo habíamos afirmado en la entrevista pasada, sí se requiere de experiencia necesaria para el ejercicio de la función de juzgador, y obviamente esto, ¿qué nos va a ayudar? A preservar un sistema basado, es decir, ¿qué sería lo ideal? Que los juzgadores, ¿verdad?, para que sean designados, pues sea a través de un sistema de selección de estos, a partir de sus conocimientos, capacidades técnicas y habilidades de gestión judicial. ¿A qué se refiere todo eso? A todo lo que me he referido en minutos antes, ¿no? Por otra parte, también cabe mencionar que la selección de juzgadores por elección popular, Ángel, a mí me parece que la selección a través de este mecanismo, pues no garantiza de ninguna manera la independencia judicial con esas nuevas reglas. ¿Por qué razón? Porque algunas circunstancias negativas que pudiéramos decir que afectarían a este proceso de elección, ¿cuáles serían? La falta de experiencia, insisto. La elección popular, el que se elijan a los juzgadores
a través del pueblo, no garantiza que los jueces elegidos tengan la experiencia y capacitación necesaria. Insisto, de ahí que debería de haberse respetado la carrera judicial. Otra circunstancia importante, la presión popular. Los jueces elegidos por el pueblo pueden sentir presión para tomar decisiones populistas en lugar de basarse en la ley como es su obligación. La elección popular considero que también puede comprometer la independencia judicial, ya que los jueces pueden sentirse, pues hasta cierto punto, obligados a responder a intereses políticos o populares. Por otra parte, en la calidad de justicia, la elección popular no garantiza que los jueces elegidos sean los más calificados y competentes. Insisto, la reforma judicial destruye la carrera judicial, ¿sí? Otro factor que también debemos de considerar es que en el proceso electoral los intereses de grupos siempre están presentes, ¿sí? Lógico. La calidad de la administración de la justicia pues es un factor determinante en todos los sistemas democráticos y tienen un impacto relevante en el desarrollo humano. Insisto, consolidar la carrera judicial como la vía más segura para garantizar un sistema de justicia imparcial y eficiente. Los poderes judiciales en todo el mundo, yo me atrevo a pensar que en todo el mundo o en la mayoría de todos los países que integran el mundo, no están hechos para buscar la popularidad. Yo creo que la justicia se ve y se palpa, pues hasta que se necesita, así de sencillo. O sea, hasta en ese momento es en donde se ve y se palpa, es decir, no necesitamos ser populistas. Los juzgadores, yo creo que lo que les debe de interesar es hacer su trabajo, decidir, resolver, tomar decisiones y todo lo que le concierne en su función, siempre estrictamente apegado a la legalidad. Entonces, estas son las razones, Ángel, por las que considero que en un momento dado la reforma sí vulnera la independencia judicial de los juzgadores por todos y cada uno de los puntos que te acabo de mencionar. ¿Cómo ves, Ángel? A mí me encantaría escuchar de ti cómo comprendes la independencia judicial. ¿Tú qué piensas en términos sencillos? ¿Qué consideras que deba de ser la independencia judicial? Bueno, yo entiendo que la independencia judicial, como usted lo dice, licenciada, es un principio constitucional que garantiza que los jueces tomen decisiones basándose únicamente en el derecho y sin injerencias de otros poderes. Esto, en otras palabras, representaría un pilar en la división de poderes en un Estado. Incluso tomando sus argumentos acerca de por qué los juzgadores no deberían de tener presiones externas y para permitirles que tengan un mejor juicio y tomen decisiones de manera imparcial, me gustaría citar a un congresista del año 1916. Su nombre era Paulino Machorro y Narváez. Él fue un congresista que representó al 18º Distrito Electoral de Jalisco. Él se tituló como abogado en la Escuela de Jurisprudencia de Jalisco. En el Congreso de dicha sesión argumentó en contra de la elección popular de los magistrados del Poder Judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que antes ya se había tratado de hacer que los magistrados fueran elegidos por voto popular. Así que de cierta manera esta reforma está retomando lo que en un momento dado se negó en dicho Congreso. El argumento de este congresista fue el siguiente: el sistema de elección popular ha sido una innovación introducida por las democracias más exaltadas. Se considera que solamente la voluntad popular es la única fuente del poder. Se ha fundado en principios metafísicos y no en principios prácticos. Cuando los pueblos han tenido oportunidad de hacer un alto en su marcha y considerar lo que han dejado atrás, los malos resultados de sus instituciones han vuelto siempre a la elección del Poder Judicial, en otra forma que no sea la popular.
Incluso este mismo congresista añade que la elección popular tiene radicalmente por sí vicios fundamentales. Indica que el magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión. No va a representar a nadie. No lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio. Simplemente se elige como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Él tiene que obrar, quizá hasta contra la opinión de los electores. ¿Esto qué nos indica? Que los juzgadores deben ser independientes, no tener presiones externas ni fijarse en la opinión popular. Ellos deben tener su propio criterio utilizando únicamente como arma la ley, que es el mejor sustento para esta nación. En efecto, Ángel, tienes toda la razón. Como te puedes dar cuenta, desde aquellos ayeres, conocedores como la persona que acabas de comentar, opinó que efectivamente, pues como que no era legítimo, digamos, no era viable que los juzgadores fueran seleccionados o designados a través del pueblo. ¿Por qué? Porque efectivamente un diputado, un senador, pues son políticos, tienen otras funciones muy distintas a los juzgadores. Los juzgadores, ¿qué tienen que hacer? Los juzgadores tienen que analizar casos que se someten a su consideración de personas que tienen conflictos de intereses. Conflictos de intereses de muchísima naturaleza. Tenemos conflictos de intereses civiles, conflictos de intereses familiares, conflictos de intereses penales. Tenemos muchos conflictos que entran al terreno de la legalidad y que las partes involucradas en esa controversia, en ese litigio, en ese pleito, lo someten a consideración de una persona que debe de ser imparcial. O sea, esa persona no debe de tener su capacidad subjetiva para resolver, debe de ser transparente, libre de presiones ajenas, como decíamos, de cualquiera de los poderes. Ese juzgador, pues debe de ser elegido, insisto, y reitero, que una de las mejores formas en las que se ha venido haciendo la designación de juzgadores, pues es a través del examen de oposición. Porque en efecto, pues ahí te percatas, ¿verdad?, de que si esa persona, pues tiene el talento, cubre los requisitos para ser juzgador, porque lo someten precisamente, pues debe de ser una persona preparada, capacitada, experta, ¿verdad?, en la materia. Entonces, pues desde aquellos ayeres, la persona que opinó tiene razón. Es muy distinta la función de un juzgador a una persona que se dedica al tema político, que es totalmente diferente. Por esa razón yo sigo sosteniendo que los juzgadores, me parece que no fue afortunada esta reforma de que sea a través de del voto popular, porque Ángel, yo te preguntaría, ahora que ya esté la boleta para que los jovencitos ya de 18 años vayan a votar y les den una boleta, una hoja ahí, ¿cómo los jóvenes van a saber que tal o cual persona pues es la más apta para ser juzgador? Yo creo que ahí es como cerrar los ojos y ponerle de Tin Marín, a ver cuál de los que están ahí vamos a votar, porque evidentemente no los conocen, ¿verdad? En ese sentido considero pues que pues no ha sido afortunada esta reforma. Insisto, y enfatizo que la independencia judicial es un principio, es un derecho humano, Ángel. Porque yo te preguntaría, Ángel, cuando estamos hablando de qué es un principio y qué es un derecho humano, para ti, por ejemplo, ¿qué es un derecho humano? ¿Qué consideras que sea un derecho humano? O sea, si estamos diciendo que la independencia es un derecho humano, o sea, ¿cómo podemos, nada más para concluir ya el comentario de la independencia, qué sería el derecho humano? Pues bueno, ese que gozan todas las personas por el tan solo hecho de ser seres humanos. Y aplicado al tema judicial, pues justamente es ese derecho humano, esa garantía judicial que deben de tener todos los funcionarios judiciales que ejercen la función de juzgador. Entonces, por eso ya nada más para cerrar el tema,
la independencia judicial es un derecho humano, ¿verdad? Que se debe de respetar y que está plasmado en la Constitución Federal de la República. Claro, y como usted decía, licenciada, los juzgadores solo deben tomar sus decisiones basadas únicamente en la ley y no deben de dejarse influenciar por ningún interés ajeno. Perfecto. Ya con esto cerramos este segundo episodio sobre la reforma al Poder Judicial. Les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de ver este video. A usted también, licenciada, por tomarse el tiempo de venir hasta aquí y grabar el podcast con nosotros. Y sin más, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, dejar su comentario, un like, compartir el video y nos vemos hasta el próximo video, donde abordaremos la transparencia y rendición de cuentas. Hasta la próxima.